indicadores antropométricos utilizados para identificar la desnutrición. Se puede usar como medida independiente, cada vez más se usa como medida independiente y sobre todo en estos tiempos de COVID se le dio un poco de más relevancia por menos contagio a utilizarse de esa forma y es un excelente indicador del riesgo de mortalidad. Por eso tan importante este programa de usar el MUAC a nivel comunitario. La cinta MUAC, que permitió de verdad que se desarrollara el programa a nivel comunitario, porque no había, es muy sencillo, presenta estos colores, ya la conocemos, con rojo, amarillo y verde, la ventana, como se presenta actualmente, pues facilitó el uso por parte de las comunidades de esta cinta como medida de detección de la desnutrición. Y bueno, nos indica eso, sobre todo a nivel de 6 meses a 59 meses, la desnutrición aguda, severa o moderada. El enfoque comunitario Family MUAC, bueno, sabemos que mientras más temprano detectamos la desnutrición en un niño o una niña, no solamente mayores son las posibilidades que tiene de recuperarse, sino que sufre menos y menores son las secuelas que puede tener al futuro por esa desnutrición. Entonces, el enfoque MUAC pone a los miembros de las familias y las comunidades en el centro de ese proceso de detección de casos de desnutrición y permite esa detección temprana de la que hablaba Carol, que salva vidas realmente, ¿no? Se le da a las madres, a los cuidadores, a los voluntarios, a promotores comunitarios de las comunidades la herramienta de la medición con la cinta. El origen de este enfoque se implementó por primera vez en Nigeria, es relativamente reciente, en el 2011, y fue desarrollado por la organización Alima junto con una ONG local de Nigeria llamada BFE. Empezaron a usar esta cinta a nivel comunitario con madres de comunidades en Nigeria y el objetivo era, lo que hablábamos antes, dar respuesta a dos barreras que existen para la reducción de la desnutrición. El diagnóstico tardío, que nos siguen llegando niños y niñas con una desnutrición aguda severa y que requieren hospitalización muchas veces, y la baja cobertura de atención. Se puede llegar mucho más amplio con esta cinta MUAC que con otras formas de detección de la desnutrición. Ya en el 2013 se hizo un primer estudio y se demostró que las madres entrenadas eran tan efectivas en medir la desnutrición como el personal de salud, pero tenían un alcance mucho mayor porque están allá en sus propias zonas. Y actualmente, como comentó Carol también, es utilizado, se está implementando en casi todo el mundo por distintas organizaciones, incluyendo, como se mencionó, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, es el uso de la cinta MUAC, pero realizado por las propias comunidades. La importancia de este enfoque, del enfoque de que sean las propias comunidades las que agarren la detección de la desnutrición, primero es porque es una forma práctica, sencilla y económica de detectarlo a nivel comunitario y facilitó mucho el diseño de estas cintas, ¿no? El enfoque nos permite hacer la detección de los casos, monitoreos más frecuentes, porque esas son las familias y la gente y los promotores que están ahí en sus zonas, la detección de casos en zonas aisladas, y eso nos ha pasado mucho, hay zonas que donde nadie llega y nos están llegando ya casos de esa zona porque tienen una gente entrenada para detectar la desnutrición, la detección temprana, que es lo más importante, el tratamiento a tiempo y como consecuencia de eso esperamos que la disminución de la mortalidad. Por otro lado, el hecho de que es bien importante que la propia comunidad juegue ese rol en la detección de la desnutrición. Se fortalece, se da un proceso de empoderamiento de las mujeres, de los cuidadores, están pendientes unos de otros y de la nutrición de los niños y niñas de la comunidad. Y disminuye los costos de tratamiento, entre otras cosas, porque se disminuye la necesidad de hospitalización, se empieza a atender a tiempo, ¿no? En tiempos de pandemia, que incluso fue cuando nosotros empezamos en el 2020, a final del 2019, empezamos en el 2020, pues era de menor contagio y ha sido el procedimiento que se indicó por los protocolos de protección que se utilizaran, pero a nivel comunitario es el que podemos utilizar, ¿no? Aquí tenemos un comentario de una muchacha que fue entrenada y que demuestra un poco las ventajas de este enfoque, que ella dice que participó en el taller de Mama MUAC
y le dieron su cinta. Y cuando llega a su casa, midió a su hijo Edgar y me arrojó un resultado de desnutrición aguda moderada. Inmediatamente me alerté y me fui a la fundación para que me corroboraran el resultado. El hallazgo fue correcto. Mi hijo está en tratamiento y ahora lo uso continuamente en mis hijos y otros niños de la comunidad. O sea, ella estaba con su hijo ahí y no lo sabía. Entonces eso va como que creando conciencia de la posibilidad de que los niños y niñas tengan desnutrición y permitir ese tratamiento a tiempo. Hola bruja, buenos días, feliz jueves. Mami, se te enviarán el día lunes, mi reina, porque ya que están facturadas. Porque lo que pasa es que ya el camión salió desde temprano y Carlos... Gracias. Los componentes importantes para la implementación del programa tienen que ver con la capacitación, o sea, el diseño del taller Mama MUAC que nosotros vamos a compartir hoy, cómo lo diseñamos, cómo se facilita, los materiales que usamos, que lo realizamos para facilitadores, pero ya directamente también para las comunidades. Y otro aspecto bien importante es el acompañamiento, monitoreo y talleres de refuerzo. Un solo taller no es suficiente y hay que ir evaluando, cotejando las mediciones que se hacen desde las comunidades con lo que hacemos luego en los centros de nutrición y ver qué tanto está, validar, pues que se está haciendo bien para si no reforzar y acompañar. Entonces esos son como los dos elementos principales, la parte de la capacitación y el acompañamiento, monitoreo y fortalecimiento y refuerzo. Como nosotros empezamos durante la pandemia, y quizá esto se va reduciendo ahora, pero continuamos teniendo ciertas consideraciones de protocolos de protección para el COVID, ¿no? En los talleres presenciales con las comunidades. Los talleres a lo mejor con las facilitadoras podían ser como este virtual, pero a nivel de las comunidades pues eran presenciales. Aquí vemos a la niña que también participa con su mascarilla. Y entre esas cosas, esto lo voy a pasar muy rápidamente, era hacer talleres pequeños de no más de 10 participantes, el lavado de manos al entrar, un poco de distanciamiento, la mascarilla bien colocada, eso nos ayudaba también a reflexionar sobre la importancia de que la mascarilla no se usaba debajo de la nariz, etcétera. Tener todos los materiales listos de modo de manipular lo menos posible en un sitio aireado, ¿no? A nivel de las participantes, o sea, quienes invitamos a participar en estos talleres, es bien bueno, es importante pensarlo antes. No estábamos haciendo talleres masivos con la comunidad, que venga cualquiera, primero por la misma situación del COVID, pero para ser más efectivos, empezamos con las personas que consideramos claves que podían ser entrenadas y claro, se corría la voz, ¿no? Madres, familiares, voluntarios por sectores. En algunas comunidades se dividieron por sectores y entonces iban entrenando 3 de cada sector. Algo que nos pudiera ir ampliando la cobertura, pero de una forma que la gente se comprometiera. Esta cuestión un poco más focalizada, sobre todo al inicio, es también relevante en el momento del monitoreo, porque es más fácil hacer los talleres de refuerzo y el acompañamiento con un grupo que se entrene bien en la comunidad que con cualquiera de la comunidad, aunque eso en cascada se ha ido aumentando, ¿no? Y entonces tenemos que prever que no va a ser un solo taller y teníamos que prever que no iba a ser un solo taller, sino varios, e inclusive la opción de entrenamiento 1 a 1, sobre todo cuando nos íbamos dando cuenta que de un sector o una persona los casos referidos pues no eran como falsos positivos, ¿no? Que entonces decía, bueno, aquí está pasando algo y hay que ir al sitio y reforzar 1 a 1. En los talleres participaban niños y niñas también para la práctica de las mediciones. Normalmente eran hijos o hijas de las participantes o de nuestras colaboradoras que son miembros de la comunidad. La parte práctica del taller es fundamental, es que lo hagan, no es solamente explicarle paso 1, paso 2, sino que agarren su cinta, la manipulen y hagan la medición supervisada por el facilitador una y otra vez. Entonces, por eso también la presencia pues, del niño o la niña era como, es como bien importante. Los materiales que usábamos son muy sencillos, porque este es un programa que a nivel de costo y materiales es muy sencillo, que es mínimo una cinta MUAC por participante y para los facilitadores, un bolígrafo marcador, porque como va a explicar María Esther, pues eso es una parte de los pasos que tenemos que dar para hacer la medida bien. Un folleto de instrucciones del MUAC que les dejamos a todos después, que todo lo que hacemos en el taller después le queda por escrito con unas ilustraciones muy simples de cómo hacer paso a paso la medición.
las tablas de punto de corte para saber, bueno, si me da esto, es que tiene desnutrición aguda severa, tengo que hacer esto. Y bueno, todos los materiales educativos que uno quiera preparar, y en eso cada comunidad era muy creativa haciendo sus papelógrafos con la cinta, con las tablas, etcétera, ¿no? Pero es muy sencillo. Los talleres, pues, se pueden hacer en prácticamente cualquier sitio, desde una escuela que tiene medio. Génesis, para el cuerpo que no había llegado, ya le di el formulario de llamado de atención. Gracias. En casas de familia o hasta debajo de un árbol, ¿no? O sea, ahí se fue corriendo un poco esto en cascada, de comunidad en comunidad, para poder llegar a una cobertura mayor. Y sobre todo también entonces personas que vivieran en sitios aislados que al ser entrenadas pueden detectar pues la desnutrición o los riesgos de desnutrición en sus comunidades. El taller empieza, vamos a describir un poco cómo hacemos el taller, qué contiene, cómo lo realizamos, incluyendo la técnica de la medición con el MUAC, de una forma bien sencilla. Empezábamos siempre con todas las medidas de bioseguridad, el registro de los participantes, se hacía una rápida presentación de los participantes para crear ese clima de confianza de lo que estamos haciendo, ¿no? En la introducción al taller, una de las cosas que preguntamos es si han visto la cinta MUAC, porque desafortunadamente en Venezuela una cinta que no se necesitaba, que no existía, pues cada vez más la están usando distintas organizaciones. Entonces es partir del conocimiento también de la gente. Yo la he visto y qué creen que es eso, ¿no? Y se explica que se llama MUAC porque es la abreviación en inglés, ¿no? También se les da algunas palabras técnicas para cuando las oigan en otros contextos también sepan a qué se refiere. Entonces se empieza un poco con esa introducción de qué es la cinta MUAC, y también se les pregunta si saben para qué se usa. Al final las participantes los y las participantes pueden explicar para qué creen. Normalmente van a decir, bueno, eso es para detectar la desnutrición, y eso es lo que se refuerza en esa pequeña introducción, que sí, que es una forma rápida y sencilla de detectar la desnutrición, que esa medida es un indicador de las reservas que tiene el cuerpito, que es importante esas reservas proteicas para el funcionamiento y lo que es la desnutrición, y simplemente una cosa muy sencilla, pero partimos de nuevo del conocimiento que las participantes y los participantes tienen. Una cosa que resaltamos desde el inicio es que aunque esto es muy sencillo y se ve sencillo, que es medir y se detecta rápido la desnutrición, al hacer estas medidas se pueden cometer incluso más errores que pesando y tallando a un niño o una niña, por lo cual es bien importante entrenarse bien y seguir como monitoreo, que les íbamos a estar acompañando de la primera parte. La primera Carolina, parte, sí, se te cortó el audio por un momento. ¿Podrías repetir la última partecita? en la introducción al taller. ¿Se está viendo esta lámina? La introducción al taller. Introducción al taller, sí. Sí, en la introducción al taller, esta última parte, lo que se dice es que a pesar de que es muy sencillo, es muy importante entrenarnos bien para que los pasos se sigan, no porque sea sencillo, es fácil y se hace bien, sino que tenemos que seguir la técnica bien y ese entrenamiento. Y también que posteriormente lo vamos a seguir monitoreando en las comunidades y acompañando con nuevos talleres. Eso era básicamente esos conceptos de introducción al taller. La primera parte donde ya empezamos el taller en sí es conocer la cinta. Ahí les decimos a las participantes que la agarren, que la doblen, que metan la cinta por el agujerito. Se les explica cuál es el punto 0 centímetros, que es donde están las flechitas. Entonces, esa es su herramienta de trabajo, esa es lo que ellas van a usar para detectar la desnutrición, y eso es así como, bueno, es como poder leer el termómetro en una fiebre. Esto es lo que ellas van a usar en sus comunidades, ellos y ellas. Y ahora vienen las etapas, los pasos de cómo hacemos la medición, como les explicamos cómo hacemos la medición de la desnutrición, cómo hacemos la medición del perímetro braquial, del MUAC, y eso María Esther lo va a ir comentando. Es una explicación de la técnica para hacer la medición correctamente. Te dejo, María Esther. Okay.
Perfecto, gracias Carolina. Lo decía, yo voy a repasar un poquito, no sé si las personas, los participantes que están ahorita conectados conocen la cinta MOAC, de todas maneras yo la voy a mostrar para explicarle más o menos y qué es lo que hacemos con las mujeres de la comunidad antes de empezar midiendo el perímetro braquial. ¿Ok? Entonces la cinta, asumo que se ve ahí en la pantalla, tiene una parte superior que es blanca y tiene un rectángulo, un cuadrado, y centrado tiene dos flechitas que indican el punto cero, lo decía Carolina, el punto cero de la cinta. Y más abajo tiene una abertura u ojal, el ojal que es por donde se pasa la cinta cuando se va a hacer la medición. La cinta tiene tres colores distintivos, rojo, amarillo y verde, que son los que indican el grado de desnutrición en los niños. Es importante aclarar que esta cinta con estos colores identifica solamente a un grupo de edad que son niños de 6 a 59 meses. ¿Ok? Entonces, para empezar con los pasos para medir el perímetro braquial, es importante observar las normas de bioseguridad, colocarse gel antibacterial en las manos, la cinta tiene que estar desinfectada, etc. Entonces, el paso 1 es encontrando el punto medio del brazo. Para ello, vamos a tomar como punto de referencia la parte del hombro, la parte externa del hombro, el hueso que sobresale del hombro y la punta del codo, el extremo del codo. Eso van a ser nuestros puntos de referencia, ¿ok? En esos puntos, la medición se hace en el brazo no dominante. Si el niño es derecho, se mide en el brazo izquierdo. Si el niño es zurdo, se mide en el brazo derecho, ¿ok? Esos dos puntitos que habíamos hecho referencia del hombro, lo marcamos. Vamos a hacer una marca en la siguiente lámina, Carolina, por favor, creo. Ok. Obviamente, la persona que va a hacer la medición debe colocarse detrás del niño, ¿ok? La espalda del niño tiene que ser nuestro frente. Le pedimos a la madre que descubra el hombro del niño y debe doblar la mano en un ángulo de 90 grados con la palma de la mano hacia arriba, como se ve en la imagen. Si el niño es un lactante, le pedimos a la mamá que se lo ponga en las piernas para que la espalda quede en nuestro frente, ¿ok? Entonces, una vez doblado el brazo en un ángulo de 90 grados, con la palma hacia arriba, hacemos una marca en el hueso del hombro, en el hueso externo del hombro, el acromión. Hacemos una marquita, ¿ok? Igualmente, la marca la vamos a hacer en el huesito que sobresale del codo. Una vez que hayamos marcado esos dos puntos, colocamos la cinta que de tal manera que la ventanita o el cuadrado quede en la primera marca que hicimos, que es la marca del hombro. Exactamente, esa. Allí colocamos la cinta y la extendemos en todo el brazo hasta llegar a la marca que hicimos en el codo. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos la cinta marcada, vemos cuál es la distancia que hay desde el punto de referencia de la clavícula hasta el punto del codo. Por ejemplo, si nos dio una distancia de 24 centímetros, el punto medio va a ser 12. Si nos dio 23 centímetros, el punto medio va a ser 11.5. Y así vamos a ir viendo la medida que nos dé. Si nos dio 12, esa distancia que nos dio, si nos dio 24, lo dividimos en 2. Entonces el punto medio va a ser 12. Si nos dio 23 dividido en 2, el punto medio va a ser 11.5. Y marcamos ese punto medio en la cinta. Si es 12, bueno, marcamos en el 12. Si es 11.5, marcamos con el marcador el 11.5. Ese es nuestro punto medio. ¿Ok? Una vez que hayamos identificado el punto medio del brazo, vamos al segundo paso, que es midiendo la circunferencia del brazo. En este caso, ya el brazo tiene que estar extendido para hacer la medición. Colocamos la cinta
alrededor del brazo, guiándonos por la marca que hicimos y la que quede centrada en el medio de la cinta. Y la tomamos con las dos manos para mejor manipulación. Rodeamos el brazo del niño e introducimos la punta de la cinta por el ojal que está debajo del rectángulo. ¿Ok? La cinta tiene que quedar ajustada, tiene que quedar ajustada al brazo del niño. Ni muy apretada, ni muy floja. ¿Ok? Una vez que hayamos rodeado el bracito, hay que asegurarse que los números estén hacia arriba. Nosotros tenemos que tener mejor visión si vemos los números. Hay que estar pendiente en la forma como coloquemos la cinta. Tiene que estar los números hacia arriba, que quede justa en el brazo, que no esté muy apretada ni muy floja, porque obviamente va a ser una medición correcta. ¿Ok? Una vez que hayamos rodeado el brazo y que tengamos la cinta en su sitio, vemos en la ventanita la medida que nos da. Y esa lectura la anotamos, la registramos. En nuestro caso, nosotros decimos la medida en voz alta para que incluso la madre escuche cuál es la medición del brazo del niño y la persona que vaya a anotar, pues escuche la medición. X puede ser 12.5, 11.5, lo nombramos. Y volvemos a repetir el procedimiento para verificar que lo hemos hecho bien. Si en esa segunda vez que hacemos la medición hay una diferencia más o menos de 0.3, entonces tenemos que tomar las medidas otra vez. ¿Ok? Esta práctica, o sea, la experiencia lo va a dar la práctica. Mientras más nosotros lo hagamos, mejor lo vamos a hacer. Pero en las primeras mediciones siempre es preferible medir 2 veces por lo menos para saber que hemos hecho la medida correcta. ¿Ok? Entonces, decía Carolina que a pesar de que es un procedimiento sencillo, solemos cometer errores. Y entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y los errores más comunes que cometemos al hacer la medición es que a veces usamos el brazo incorrecto. Tiene que ser el brazo no dominante el que usemos. También que el niño esté en una posición incorrecta, que esté encorvado, doblado, lineado, que el brazo no esté en la posición adecuada. Recuerden que para identificar el punto medio, el brazo tiene que estar doblado y cuando ya vamos a hacer la medición, el brazo tiene que estar extendido. Entonces, es muy importante. A veces cometemos ese error, que dejamos el brazo doblado y hacemos la medición con el brazo aún doblado. La posición incorrecta de la persona que hace la medición. Lo más recomendable es que la persona esté detrás del niño y preferiblemente al nivel de altura del niño también. Si puede estar sentado, muchísimo mejor. ¿Ok? La tensión incorrecta de la cinta, muy floja o muy apretada. Nos llegarán niños con los brazos delgaditicos, con la piel así colgada, entonces hay que tener que la cinta esté justa en el brazo del niño. Muy común que pase también es que metamos el dedo entre el brazo y la cinta, entre el brazo del niño y la cinta, dejamos el dedo allí y obviamente nos va a dar una medición correcta. Que coloquemos la cinta inadecuadamente, inclusive cuando vamos a hacer la localización del punto medio, que la cinta esté doblada, que lo hagamos lateral. Recuerde que la cinta tiene que estar totalmente recta en el brazo del niño, bien estiradita para que sea la forma correcta. Y otro muy común que pasa, sobre todo cuando creemos que ya dominamos la técnica, que nos olvidamos de identificar el punto medio porque decimos, bueno, ya yo lo sé hacer, ahí el punto medio y marcamos con el dedo. No, tiene que ser con el marcador que marquemos ese punto, porque entonces hacemos la localización del punto de medio incorrectamente. ¿Ok? No lo marcamos. Okay. Una vez que hayamos hecho todo este proceso de la localización del punto medio, hayamos hecho la medición, que hayamos registrado los centímetros que nos dio, el tercer paso es interpretando qué significa la medida de acuerdo a la edad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
Hablamos de esta cinta que tiene los colores. Estas cintas rojo, amarillo y verde son para niños en edad de 6 a 59 meses. Lo que quiere decir que estos colores no son iguales, o sea, no van a representar la misma indicador de desnutrición en niños mayores de 5 años. Entonces, si un niño de 6 a 59 meses tiene un perímetro braquial menos de 11.5, ese niño está en desnutrición aguda severa. Si tiene de 11.5 a 12.5, está en desnutrición aguda moderada. Y si tiene más de 12.5, es un estado nutricional normal. Lo que quiere decir que todo niño de 6 a 59 meses con un perímetro braquial igual o menor de 12.5 debe recibir tratamiento para la desnutrición. ¿Ok? Para niños mayores de 5 a 9 años, no existe un consenso en relación a los cortes, a los puntos de corte en esta edad. Sin embargo, la red de nutrición de emergencia, el Comité Permanente de la ONU, entre otros, proponen un criterio de emisión para tratar la desnutrición en este grupo etario, que son los siguientes. De 5 a 9 años, una medida de 12.9 es esta desnutrición severa. De 10 a 14 años, de 16 centímetros, es desnutrición aguda severa. ¿Ok? Nosotros en la fundación, en base a nuestra experiencia, nosotros con nuestro programa de Ponte por Onte, usamos ciertos puntos de corte para niños mayores de 5 años. Y son puntos de corte que son aceptados internacionalmente para la interpretación en contextos en los que no haya lineamientos nacionales que indiquen otros criterios. Nosotros trabajando en alianza con Prepara Familia y MAPANE y con el apoyo y la asesoría de la nutricionista Susana Rafali, estamos utilizando los siguientes parámetros de puntos de corte. En niños de 5 a 9 años, si tiene 13.5 de perímetro braquial, es desnutrición aguda severa. De 13.5 a 14.5, moderada, y más de 14.5 sin déficit nutricional. Igual, lo que quiere decir que si a nuestro centro llega un niño de 5 a 9 años con un perímetro braquial igual o menor de 14.5, debe recibir tratamiento para la desnutrición. Yo te voy a interrumpir un minuto ahí, María Esther, para decir que estos no son cortes sugeridos por el clúster, los colocamos porque los hemos estado usando, pero sí coincide con que la desnutrición aguda severa recomendada en la guía técnica sigue siendo el 12.5. Pero esto lo colocamos porque lo estamos haciendo, pero no es que está siendo sugerido por el clúster de nutrición, ¿no? Igual con el de 10 a 14 años, seguimos diciendo que no hay consenso y nosotros estamos usando algunos hasta que incluso en Venezuela se puedan definir cuáles serían. Pero este es el mismo caso, ¿no, María? Solamente para decir eso, María Esther. Sí, gracias, Carolina. Sí, así es. No son sugeridos por el clúster de nutrición, pero nosotros lo aplicamos, pues. En el caso del niño de 10 a 14 años, menos de 16 centímetros es severa, de 16 a 18.5 desnutrición aguda moderada y más de 18.5 estado nutricional. Igual, si nos llega a nuestro centro un niño de 10 a 14 años con un perímetro braquial de 18.5, debe empezar tratamiento para la desnutrición. En el caso de las mujeres embarazadas, usamos otra cinta, obviamente, creo que tiene una longitud de 50 centímetros y nos guiamos por el perímetro braquial. Si es menos de 23 centímetros, debe ser atendida en los programas de nutrición, y más de 23 centímetros, estado nutricional normal. Es importante destacar que la circunferencia media del brazo durante la edad gestacional se mantiene relativamente igual, y es un indicador seguro y confiable
de la desnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes. No así el peso, porque durante el embarazo puede variar muchísimo el peso de las embarazadas y lactantes. ¿Ok? No usamos el índice de masa corporal. Lo mencionaba Carolina al principio, es un procedimiento sencillo, fácil, pero requiere práctica. Si no lo hacemos adecuadamente, nos puede dar una medición incorrecta, y entonces lo ideal es practicarlo. Mientras más lo hagamos, seguramente vamos a obtener mayor destreza, ¿ok? Obviamente, cuando facilitamos el taller, el facilitador debe supervisar cómo hacen la medición los participantes, ¿ok? Sobre todo cuando hay que encontrar el punto medio, que es donde un poco se comete más el error. Normalmente en los talleres les pedimos a los participantes que vayan con su niño o algún familiar para que uno a uno practique la medición del perímetro braquial, y siempre estar supervisando esta medición. Nosotros, voy a poner un ejemplo que hacemos nosotros en Anzoátegui, cuando nuestras colaboradoras o madres hacen la medición de sus niños, nosotros siempre verificamos de que esa medición sea la correcta. Y en nuestro caso, en algunas zonas, pues lo hace muy bien. El margen de error es mínimo, o sea, que ha sido bien aprendido, porque lo practican, ¿no? Lo hacen constantemente en la práctica. Y una vez que damos el taller, podemos hacer algunas preguntas para verificar que la información haya llegado, que hayan entendido todo lo del taller, y siempre preguntamos porque, por ejemplo, en qué brazo debe medirse la circunferencia, dónde se encuentra el punto cero en la cinta, y tomamos algunas edades de los niños y les preguntamos cuál es o qué nivel de nutricional le daríamos. Cómo se mide el perímetro braquial, si es con el brazo doblado o extendido hacia abajo, y qué significan los colores en la cinta para niños entre de 6 meses a 5 años. Importantísimo lo del edema, la identificación del edema de los niños cuando vamos a medir el perímetro braquial. Es importante hacer esta identificación del edema en los niños, ¿ok? Y normalmente hay madres que se confunden, que piensan que el niño está gordito y resulta que el niño lo que está es edematizado. Entonces, para diagnosticar el edema, se presiona con los dedos pulgares la parte superior de los pies del niño por 3 segundos, y si después de levantar los pulgares se sigue notando el hundimiento de esa parte en el pie, quiere decir que el niño tiene edema. El edema se identifica con esa presión que hacemos, pues, o sea, no podemos conformar solamente con visualizarlo, con verlo. Hay que hacer la prueba de la presión de los dedos en el pie del niño. Sí, el edema tiene diferentes grados, diferentes niveles de severidad. El edema se dice que es leve o una crucecita si solamente está en los pies del niño. Es moderado o 2 cruces si el edema está en pies, en brazos y parte superior de las piernas. Y es severo cuando el edema es generalizado. Los niños y niñas con edema leve o moderada pueden ser tratados de manera ambulatoria cuando no hay complicación. ¿Y cuáles serían estas complicaciones? La fiebre, dificultad para respirar, falta de apetito, la prueba del apetito negativa, decaimiento, apático. Entonces, estas complicaciones, obviamente, si el niño las presenta, tiene que ser hospitalizado, pues, referido. ¿Ok? Siguiente, Carolina. Sí. Entonces, no sé, ¿sigo yo o sigues tú? Sí, sigues tú, pero... No, es que no sabía. Okay. Entonces, hay unos mensajes claves que se deja en este proceso del programa Family MUAC, Mama MUAC, a esas madres promotores y que estamos entrenando, ¿no? Uno que se ha repetido es que esas cintas sirven para identificar la desnutrición.
que cuando ven, que se usen especialmente, si ven en la zona niños y niñas delgados, cansados o débiles, siempre por supuesto pidiendo permiso, pero eso es, el programa funciona así, y eso nos lo han referido muchas de casos donde nos llegan niños y niñas. ¿Y cómo llegaron aquí? Ah, no, es que había una señora, una muchacha de la comunidad que vino y lo midió, lo midió el bracito con una cinta porque lo vio delgado. Entonces es entender eso también, que si la medición les da, de acuerdo a esa interpretación que se les explicó en el taller, a la tabla, que tiene amarillo o rojo, que debe ser evaluado para empezar tratamiento, y que si o llame a alguien de nuestro equipo o de alguna organización en la zona, que eso va a ser bien importante también conversar sobre los programas, que es la parte de atención, qué capacidad tenemos, o aconsejar que vaya al hospital en los casos severos, ¿no? Si la medición les da bien, también como estos se convierten en promotores comunitarios que animen a los cuidadores, a las madres, a seguir con esos hábitos de higiene, a decirles que no tienen desnutrición, que si ven que se adelgaza, vengan para que los vuelvan a medir, pero es un poco esa relación de cuidado, tanto en lo negativo de la detección como en lo positivo. Que informen a la comunidad que si un niño o una niña tienen bajo peso, que creen que no está creciendo, que pueden acudir al centro donde estamos o donde hay otra organización que atienda. Y también, de nuevo, decirles que mientras antes tenga un tratamiento un niño o una niña con desnutrición, pues ayuda a evitar enfermedades luego y supera esa desnutrición. Con respecto al programa en sí, hay otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta al implementar el programa de Family MUAC. Y una es que la detección de los casos de desnutrición que hasta ahora no eran visibles aumenta. Entonces eso también aumenta la presión, la demanda en los servicios de protección con respecto a la organización que está implementándolo y con respecto a todas las organizaciones que estén cerca, ¿no? Entonces es importante que evaluemos la capacidad de atención, las posibles rutas de canalizar los casos, tanto los de mayor severidad o cuando se aumentan tanto los casos que otras organizaciones hay, y en ese sentido pues el clúster ha estado haciendo ese mapeo donde por un lado para que no dupliquemos, pero por otro lado saber a quién referir, ¿no? Tener un inventario de centros y programas de atención, un directorio de pediatras, en algunos casos hasta formas de transporte y traslado porque estamos trabajando en zonas bastante aisladas, ¿no? Otra consideración importante que mencionamos al principio es esa de acompañar en sus zonas. A lo mejor la capacitación la hicimos en el centro, pero hay que ir después a la zona para supervisar y reforzar la técnica, ¿no? Que eso son como unas visitas que estamos haciendo, y la realización de talleres de refuerzo para validar la técnica. En el monitoreo y seguimiento también es bien importante hacer el cotejo y llevar como esa estadística entre la medición que hacen a nivel comunitario por el programa Mamá MUAC o el programa Family MUAC y la que se realiza posteriormente en el personal de salud cuando nos llega el caso del niño o la niña que ha sido referido por alguien que lo evaluó en su comunidad, para adecuar qué porcentaje nos está yendo que en verdad sí la medición ha sido correcta, ¿no? Tenemos casos en los estados de Anzoátegui y Mérida donde la totalidad de los niños y niñas que llegan a ser atendidos en los programas vienen referidos por personas de las comunidades entrenadas por Mamá MUAC. Y en varios casos, más del 97% de esos referidos, las mediciones han resultado correctas. Que eso lo que hace es corroborar estudios internacionales donde dicen que sí, que las mamás en los programas Family MUAC lo están haciendo bien. Entonces hay que darle esa herramienta para que podamos tener una cobertura mayor, ¿no? En algunos casos se ha tenido que reforzar la técnica, como cuando se identifica. Aquí está, por ejemplo, el caso de Elena, que ella dice, en los talleres Mamá MUAC nos enseñaron a medir los niños, informar en caso de alarma. En principio me equivoqué 2 veces, cuando le llevé la medida al doctor me dijo que no era así, pero ahora sí estoy fina y hasta pude referir a Zulimar y también a Gareth con desnutrición aguda severa. Me gusta hacer este trabajo porque me siento útil a mi comunidad y tomada en cuenta. Y es que este programa, como decíamos al principio, una de las importancias que tiene es que se capacita a las madres cuidadoras y promotores en temas de nutrición, más allá también del tamizaje.
y permite un mayor conocimiento de los signos de la desnutrición, los motiva a involucrarse en el monitoreo no solamente de sus hijos, y de sus hijos e hijas, sino de los demás niños y niñas de la comunidad. Se está reforzando, y lo vemos en las comunidades, ese tejido social, ese cuidado de los unos hacia los otros. Aquí hay Débora que nos dice que asistió a 3 talleres con la cinta MOA, que eso le gusta, que ellos como comunidad sean tomados en cuenta para realizar este despistaje, que de verdad es una gran ayuda, que ella había querido ser enfermera y hacer este trabajo. Entonces se le está dando la oportunidad de servir a la comunidad en una cosa tan grave como es la desnutrición, ¿no? Y el caso de Miro, que nos dice que su hijo Oscar Emiro tuvo desnutrición aguda moderada, que ya está bien porque aprendió de forma sencilla a medirle su bracito, que lo hace cada 15 días, le hace la medición, y él dice, sigo con la cinta, la cargo conmigo, y cuando veo pasar por la calle algún niño flaquito, lo llamo y pido permiso para hacerle la medición, y así refería a la fundación a la hija de un amigo. Entonces una cosa que se multiplica. Y bueno, nosotros como siempre queríamos terminar con nuestro poeta Andrés Eloy Blanco, que lo que está pasando es que eso, cuando se tiene un niño de la calle, se tiene un niño en la casa, se tiene el niño de la casa entera. Cuando se tiene un niño, se tiene al niño de la casa y al de la calle entera. Era lo que queríamos decir. Y con eso yo creo que sí terminamos para hacer las preguntas. Les puedo enseñar rapidito el tipo de folleto que les dejamos a las participantes, donde están las indicaciones con los pasos, algo de las tablas, esto claro, tendríamos que ajustarlo, y también lo del edema, eso le queda a los participantes del programa. Ahora sí ya, cualquier pregunta, comentario. Carol, ¿te pasaste? Pasa a ti. Sí. Muchísimas gracias. No, estamos súper bien. Muchísimas gracias, Carolina y María. De verdad que era una de las deudas que tenemos, de las muchas que tenemos en el clúster, con todas las organizaciones y todos los colegas. Pero bueno, contamos con el conocimiento y las capacidades técnicas entre nosotros mismos para podernos dar esta orientación. Ciertamente se promueve, ¿cierto? Se promueve incluso desde el mismo clúster la ampliación del uso de esta herramienta, de este método, en la medida en que podemos llegar a más lugares y de forma temprana. Yo quisiera darles la palabra, si hay alguna pregunta en el chat, de los participantes. Estaba la manito de Ingrid, pero no sé, ya abajo la manito, la viste subir. Adelante, Ingrid. Ingrid, tienes el micrófono cerrado. Sí, no te escuchamos. Sí, disculpen, es que estoy conectada desde el teléfono y entró una llamada. Bueno, primero me gustaría felicitar al equipo, a Ponte por Onte, porque además creo que es una de las organizaciones que ha asumido esta metodología que fue propuesta más o menos, sí, cuando comenzó la pandemia, y creo que han logrado sistematizarla, y me parece que es muy, muy valiosa y nos sirve como referencia a todos. Yo tengo 2 preguntas y un aporte que hacer. En principio quería preguntarles cuántos niños han evaluado, menores de 5, mayores de 5, y cuál es la categoría que han conseguido o que han identificado con más frecuencia, si es la desnutrición aguda, severa, moderada, o en el caso de los mayores, delgadez moderada y severa también. Y en segundo lugar, fíjense, yo he observado y todos hemos observado que obviamente uno de los aspectos críticos en la toma de estas medidas es la exactitud, ¿ok? O la precisión también. Digamos que digo que es crítico porque a veces las comunidades están aisladas, la mamá también, o si es el agente comunitario el que toma la medida, y a veces es muy difícil rescatar el valor, ¿ok? De un niño, y obviamente eso puede ser desventajoso en este caso. Entonces, fíjense, algo que yo he observado es que nosotros no tenemos control de calidad en la toma de medidas, y hablo tanto de profesionales como no profesionales en el área.
y es que es importantísimo y es muy sencillo hacerlo, hacer un control de calidad de la medida al momento de tomarla. Y aprovecho para compartirlo porque sé que va a ser valioso. Fíjense, en el caso de la circunferencia de brazos, si nosotros medimos por segunda vez, al menos uno le pide que tome 2 veces la misma la medida. Coloca la cinta, toma la primera medida, quita la cinta y vuelve a tomar esa medida. Si esos valores son, si hay una diferencia de 3 milímetros, ¿okay? Si es mayor a 3 milímetros, la medida se repite, ¿ok? Y esa tercera medida es la que nos va a decir a nosotros cuál es. Entonces, como tienes 3 medidas, puedes tomar las dos que se repiten. Perdón, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Rosa Hart. Ok. No sé si me escucharon. Sí, sí, Ingrid, sí. Perfecto, entonces esa es una medida sencillita. Tú le dices, en el caso de las mamás, por ejemplo, lo pueden hacer. Tú le dices a las mamás, toma una medida, la medida la primera vez, quita la cinta, toma la segunda. Si en el caso de la mamá uno le dice, bueno, si eso es mayor a 3 rayitas, ¿ok? O si es eso, si es mayor a 3 milímetros, repites la medida y tomas los valores que se repitan, ¿ok? A nivel más avanzado, nosotros a nivel de la universidad obviamente utilizamos unos métodos un poquito también más minucioso. Por el caso de la mamá, el caso de la gente comunitario, perfectamente se puede utilizar otro. Eso me dice a mí, okay, yo como medidor, qué tan preciso soy a la hora de tomar la medida. Lo otro que se puede hacer cuando hacen, por ejemplo, los talleres de formación, entonces es comparar con una persona que tiene mayor experiencia, que es el que nosotros decimos, bueno, puede o no estar estandarizado, pero es la persona que tiene mayor pericia para tomar la medida. Entonces eso se llama exactitud. Entonces comparar yo medidor, compararme con otra persona que tiene más experiencia, cuán exacto es la medida que yo estoy tomando. Eso te le da una confiabilidad al dato impresionante y es muy, muy, muy sencillo, realmente es una tontería. Entonces yo he visto que en todas las medidas antropométricas, peso, talla, circunferencia de brazo, bueno, yo en todos los espacios que he estado, en todas las organizaciones, hasta en el ámbito académico, hemos visto que no está el hábito, ¿ok? de hacer el control de calidad de la medida, cuando es sumamente sencillo. Entonces, lo que les pediría sería que si pueden agregar eso en su manual, que me parece fantástico, bueno, sería de verdad muy, muy, muy valioso para todos, porque además estamos en una situación en la que estamos midiendo, estamos tomando la medida a nivel masivo. O sea, nosotros estamos, y por eso les pregunto cuántos niños han evaluado, porque sé que todas las organizaciones están evaluando, o sea, 1.000, 2.000, 3.000 niños, y estamos fallando un poco por esa falta de control de calidad, que como les digo, es bastante, bastante sencilla. Ok, gracias. Gracias, Ingrid. Mira, en el taller, justamente eso que tú dices sí se realiza, ¿no? O sea, en el taller se le pide que haga una medida, que después vuelva a hacer la segunda medida y que si hay 0.3, o sea, 3 milímetros de diferencia, entonces haga la tercera medida. Eso es parte, yo no sé si se mencionó, lo tengo aquí, ¿no? Pero está también, como tú dices, o sea, se repite el procedimiento para validar la medida. Si varía en más de 0.3 centímetros, tómela otra vez. Y como tú dices, es una cosa sumamente importante. O sea, sí hay que enfatizar eso, porque si no, no estamos seguros de la adecuación de esa medición. Y lo otro, claro, también a veces si entonces no nos da, cuando vienen en el 1 a 1 a ver y es una persona que ha referido, pero esas mediciones están mal, sí se le hace que se mida y entonces que la persona del centro de salud con más experiencia, como tú dices, lo mida y se pueda chequear. Pero sí, lo de los 3 milímetros está, hay que resaltarlo a lo mejor un poco más, como tú dices, y no dejarlo de hacer, porque a veces lo dejamos de hacer porque es más fácil hacer una y ya está. Entonces me parece bien importante el comentario, ¿verdad? Sí, yo quería agregar, algo más. Por ejemplo, en nuestra experiencia, nosotros trabajamos en las comunidades, y las madres colaboradoras nuestras, ellas hacen una medición del perímetro braquial a todos los niños. Con el cuadro le dice qué se le debe dar a cada niño. Ellas identifican los niños que según la medición están en moderada o severa
y luego esa lista nosotros, por ejemplo, identificaron a tantos niños que están en moderada. Esos niños que fueron identificados en moderado se tamizan, se les vuelve a medir el perímetro braquial para verificar que la medida sea la correcta. Y lo mencionaba ahora, que en realidad el margen de error entre la medición que hace la colaboradora y el profesional de salud es mínima. Es mínima, de verdad que sí. Hay equipos que no hay ninguna diferencia, que no resulta ninguna diferencia, pero siempre se corrobora la medición. En los casos de los niños que no han sido diagnosticados, que pasaron, que están por encima del límite, que están en un estado nutricional normal, a esos niños también se les hace la medición, también se les tamiza, ¿sabes? Para verificar que realmente el perímetro braquial era la adecuada. Entonces, siempre ese control de calidad, por lo menos en nuestro caso, siempre lo hacemos, siempre la colaboradora, y no porque no confiemos en la medición de la colaboradora, por el contrario, cada vez se lo hacemos saber, pues, que lo están haciendo muy bien. Igualmente, cuando la madre, lo mencionaba Carolina, que si la medición está normal, pues alentar a esa madre que siga con los hábitos alimenticios y de higiene, pero sin embargo, cuando un niño en nuestro caso se recupera, esta es otra cosita, es que se le da de regresa, a la madre se le enseña a hacer la medición y se verifica esa medición que hace la madre, para que una vez que esté en casa, cada cierto tiempo le haga la medición a su hijo y verificar, pues, si todavía está normonutrido. Pero los controles de calidad sí lo hacemos, pero es bien importante, como decía la doctora Ingrid, resaltarlo. Gracias. Gracias, Carolina. Hay una preguntita de Norma Rojas. Sí. Adelante, Norma. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Adelante. ¿Cómo están? Realmente un placer estar con este equipo de trabajo y felicitaciones al grupo. De verdad que lo están haciendo súper bien. Nosotros desde DEPA brindamos lo que es la parte de asistencia alimentaria a través de entregas de kit de alimentos. De alguna manera u otra brindamos educación nutricional, hacemos antropometría, nosotras mismas, el equipo, como nutricionistas, hacemos antropometría, pero no habíamos pensado en esto. Estamos evaluando gran cantidad de comunidades y de niños, y nos gustaría, de verdad, llevar a cabo y ejecutar este tipo de talleres a madres de esas comunidades, de esas escuelas, de esos preescolares donde nosotros estamos llevando el trabajo. ¿Cómo pudiéramos nosotros desde DEPA ubicar esas cintas para entonces de alguna manera o recibir orientaciones de ustedes para como que para afilar y para pulir conocimientos, para poder brindar esos talleres de una manera más exacta y explícita para todas esas comunidades que lo necesitan, porque realmente estamos llegando a comunidades bastante vulnerables y que vemos que como que las madres están como que atadas de pie y de mano porque no saben qué hacer con esos casos de esos niños, y estamos consiguiendo niños de verdad en condiciones de desnutrición muy vulnerables, muy dependientes, y queremos buscar la manera como que de ayudar a esa mamá, orientarlas para que ellas mismas puedan diagnosticar, puedan evaluar, puedan medir y puedan ver cómo evoluciona el niño. Inclusive en el seguimiento de nuestras entregas de los kits, nosotros quisiéramos hacer esto. Entonces, esta es una manera de poderlo lograr, es una manera fácil, una manera que nosotros podemos llegarle a las comunidades, brindar esos talleres. Nosotros brindamos educación nutricional a través de conversatorios WhatsApp, pero ya que está la escuela ya presencial, nosotros podemos ir un poquito más allá y quisiéramos que nos orientaran a la hora para nosotros poder llevar a cabo esos talleres. Gracias.
Gracias, Norma. Yo sugeriría en este caso que si nos escribes directamente, vemos las zonas en donde estás, porque nosotros estamos en distintas partes del país, y vemos qué posibilidad hay de hacer un entrenamiento para facilitadores. O sea, no directamente con las mamás que tú hablas o con las personas cuidadores que tú hablas, pero para que puedan realizar los talleres. Entonces, no sé si Carol te pasa con nuestro correo, y nos ponemos un poquito de acuerdo dependiendo de las zonas, ¿no? Porque estamos en distintas partes. Yo quería decir una cosa que se me olvidó, que Ingrid dijo que era bien importante sobre en qué edades estamos detectando más desnutrición, ¿no? Algo así comentaste, Ingrid, disculpa que se nos fue por la parte de validación, que es súper relevante. Y yo quería decir que eso va a depender también, hablando de zonas, del estado en el que nos encontramos. O sea, nosotros en el estado Bolívar nos estamos encontrando desnutrición aguda severa en los más pequeños. Muchos son niños abandonados, niñas abandonadas, de madres que se van para las minas, que dejan a sus hijos y a sus hijas con familiares, con hermanitos, y ahí tenemos peor. Pero nos estamos encontrando cada vez más en todo el país, o sea, eso por ejemplo, o aquellos en donde estamos en la zona cercanas a hospitales que nos refieren, y entonces ahí también la desnutrición es bien severa, aguda severa. Pero nos estamos encontrando también en edades mayores de 5 años, bastante, bueno, no sé si es decir desnutrición o delgadez, pero niños y niñas que tienen que ser atendidos. O sea, cada vez más nos encontramos en mayores de 5 años también. No sé si a eso te refería. También puedo contactarte luego para ver las estadísticas más precisas, ¿oíste? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Colegas, y bueno, si no hay más preguntas o algún comentario, alguna duda, quisiera mencionar que en UNICEF también se disponen de estas cintas MUAC, de las organizaciones que están interesadas en empezar a implementar este enfoque, esta metodología. Pueden también escribirme y podemos coordinar la entrega de estas cintas, ¿ok? Las tenemos en Caracas, entonces, bueno, también prever que alguna forma de transporte para que puedan retirarlas en UNICEF. Tengo la manita arriba de Cinder Vargas. Adelante, Cinder. Hola, buenos días a todos. Gracias por el espacio y felicitaciones a este equipo. Una consulta. Sí, perdón. Sí, tengo una consulta respecto a las actividades de acompañamiento y monitoreo. Una vez realizada la capacitación, digamos, en los centros, a las mujeres o a las personas que se van a formar en estas mediciones, ¿cada cuánto tiempo realizan el acompañamiento o el monitoreo en terreno o, digamos, en los espacios donde estas personas capacitadas desarrollan la actividad? Sí, gracias. Gracias, Cinder, súper importante también. Nosotros hemos ido variando eso, ahorita estamos pensando que debemos hacerlo mínimo cada 2 meses. Las capacitaciones no necesariamente son en nuestros centros, muchas veces son en las propias comunidades, pero al principio, después de la primera capacitación, se hacen rondas cada mes, y sobre todo que hay equipos en esas zonas haciendo atención, entonces se pueden hacer. Pero estamos estableciendo ahorita un ritmo, dependiendo de la zona, de por mínimo 2 meses volver a monitorear la técnica, a revisar, a acompañar. En algunas zonas como en Mérida, que la capacidad nuestra es mayor porque está como muy extendido el grupo, se hace mensualmente, pero sí es súper importante eso. ¿Cuándo hay que hacerlo más a menudo? Cuando sí se detecta una zona o una persona que el porcentaje de adecuación entre la medición que ellas refieren y la medición que se hace en el centro es muy grande, la diferencia es muy grande, o sea, no es correcta. Entonces a esa zona hay que ir, aunque no nos toque ir como por la frecuencia que tocaba. No sé si me explico, o sea, si hay una zona que nos está mandando niños y niñas y eso no está bien medido, pues hay que volver a capacitar. Pero si no, lo estamos planteando en este momento cada 2 meses. Gracias, Carolina. Gracias, Cinder. ¿Alguna otra pregunta? Voy a revisar aquí la cajita de chat, tal vez. ¿Listo? Está bien. Ok. También está la misma pregunta de Alinel del Paragüero.
¿Con qué frecuencia hacen el seguimiento de los casos para monitorear evolución? Hay una relación bastante constante porque nuestros equipos están en las zonas, ¿no? Pero sí, así como formalmente hacer un nuevo taller o hacer una supervisión, lo estamos planteando así. Otra cosa, Carol, que preguntaron en otra presentación que hicimos con el clúster, era sobre el deterioro de las cintas, porque ahora que tú dices que UNICEF tiene para dar, y es verdad que, claro, sobre todo en tiempo de COVID, con tanta limpiadera de las cintas se deterioraban. Las cintas que tiene UNICEF son de muy buena calidad y duran bastante, pero hay que tener siempre un reemplazo cuando a las personas se le empieza a deteriorar esa cinta, ¿no? O sea, por lo menos tener no una para cada persona, sino por lo menos 2 estimados para ese año. Ahí tenemos que ir haciendo las mediciones de cuál es el ritmo de deterioro. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos, disponemos de las cintas para niños y también las que son para adultos. Entonces es una cuestión de entrar en contacto conmigo y podemos coordinar el retiro de las cintas. También recomendar lo que hacen muchas organizaciones es tomar las medidas, ¿cierto? De las cintas e imprimirla, pero hay que tener mucho cuidado porque se puede incurrir en muchos errores, que la impresión, la desdimensión de las medidas de la cinta que tiene sus especificaciones técnicas, entonces sí tener mucho cuidado. De preferencia, se recomienda es tener la cinta propiamente y no una impresión que puede tener un, un error, ¿no? En la medición. Entonces, dejamos la, mm, la información de requerir las cintas, solamente me escriben y podemos coordinar la entrega de las cintas y la cantidad que requieren. Ah, aquí hay un punto sobre John Cubillos. Es válido aclarar que John Cubillos, si quieres abrir el micrófono, John, adelante. Hola, John. Bueno, voy a leer tu mensaje en la cajita de chat. Dice John, es válido aclarar que según la OMS, lo ideal es usar el indicador peso para la talla, el cual el actual corte de 11.5 centímetros tiene una sensibilidad de 33% para detectar menores con desnutrición aguda severa. Sin embargo, la cinta MUAC es una muy buena estrategia a nivel comunitario y en la pandemia nos ayudó en esa detección. Sí, también es importante aclarar también que especialmente como no hay consenso, un lineamiento, un protocolo establecido para mayores de 5 con estas cintas, mucho termina siendo en la adaptación de país a país y en la adaptación de la naturaleza misma de las personas, ¿no? Entonces tenemos casos, por ejemplo, donde en Filipinas el corte para adultos es 18.5, pero tenemos otras fuentes de Médicos Sin Fronteras que usan 21.4, 23 para hacer más, para corregir un poco el error y poder darle entrada a más mujeres, en este caso embarazadas en periodo de lactancia. Y también se recomienda usar preferiblemente la cinta MOAC, especialmente para las mujeres embarazadas, ¿no? Ya que, bueno, el índice de masa corporal puede verse afectado, por supuesto, por la edad gestacional. Y también aclarar que lo que se detecta con peso para la talla es diferente de lo que esto está detectando. Por eso también tenemos diagnósticos diferentes. Ok, si nosotros, bueno, de ahí la recomendación, pero esto ya es para la siguiente capacitación, que es el 30 de junio, sobre todo el manejo de los niños de 6 meses a 59 meses con desnutrición aguda. La metodología que se usa es si ustedes se están tamizando o haciendo la evaluación antropométrica con los dos métodos, peso para la talla y MUAC, admitir el niño con el diagnóstico de mayor gravedad, ¿no? Y a seguir el proceso con ese mismo diagnóstico. Si fue con MUAC, seguir con MUAC. Si fue con peso para la talla, seguir con peso para la talla y así mismo para el egreso.
pero tomar siempre el diagnóstico de mayor gravedad. Porque como les comento, los diagnósticos pueden ser diferentes de lo que te dé con MUAC a lo que te dé con peso para la talla. Es súper común. Ok. Aquí otra pregunta. Hernán pregunta, ¿qué software usan para el seguimiento de las mediciones de los niños? Carolina, si tienes... ¿Qué software usamos para el seguimiento de las mediciones? Disculpa, Hernán, no sé a qué se refiere el seguimiento de las mediciones. O sea, eso lo tenemos como una cosa que se desarrolló donde está toda los datos del niño y la niña, con todos sus datos, incluso de ingreso, de dónde viene, todo eso. Y es un diseño propio, pues, del programa Ponte por Onte, pero para llevar el monitoreo, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Básicamente eso también puede ser muy sencillo como un buen Excel, porque o sea, no tiene que ser nada complicado. Nosotros sí tenemos en Ponte por Onte una plataforma y un diseño porque como es a nivel nacional, donde se van entrando toda la información, pero no es un programa como que se compre o eso, ¿no? Sino que fue diseñado para este programa. Sí, y para peso para la talla, como menciona John, está para diagnóstico y para seguimiento está el software de Antro, Sí, y Antro Plus. Sí. Y Antro sí, lo seguimos usando. Y ese tema también ya, digamos, ya escapa un poco a lo que era el objetivo de hoy, pero ese tema lo vamos a abordar en la siguiente capacitación del 30 de junio. Ok. Había un comentario aquí atrás sobre los folletos. Déjenme, vuelvo aquí un momentico. Dicen buenos días, un gusto saludarles. ¿Podrían enviarnos esos folletos en digital para impartirlos a nuestros residentes de posgrado? Gracias. Sí, lo que tenemos que hacer con eso, porque esos folletos contienen la tabla con los cortes que nosotros usamos y queremos ajustarnos a la poco consenso que hay en ciertas edades, entonces vamos a nivel de los pasos, sí, eso se puede hacer, pero la parte ya de la tabla la queremos ajustar y se los podemos enviar al que lo quiera y al que vaya a hacer, a la persona que vaya a hacer talleres, porque sí es importante dejarle ese material a la gente en las comunidades también, sí. Entonces solamente tenemos que ajustar una cosa, pero se lo podemos enviar también por nuestro correo, nos lo solicitan y perfecto. Gracias, Carolina. Bueno, colegas, esta capacitación va a estar disponible en el canal de YouTube del Cluster también. Creo que mañana estará disponible. Les vamos a compartir el link también vía correo y tenemos para que todos ustedes puedan acceder y quienes no tuvieron la oportunidad de participar también puedan tener acceso a esta información de la capacitación. Tenemos a Ingrid. Adelante, Ingrid. Sí, antes de cerrar, que a propósito de lo que tú comentabas ahorita sobre cómo hacer el tamizaje, normalmente uno hace, cuando tú tienes una población muy amplia, muy grande, tú haces tamizaje primero con circunferencia de brazo y luego lo que hacemos es corroborar, ¿okay?, esa categorización con peso talla, y de hecho el seguimiento deberíamos hacerlo con peso talla. Ahora, en los casos en que tú no tengas acceso a las comunidades, pues obviamente el seguimiento se hace con MUAC. Entonces, para que sepan que se puede hacer de esas dos maneras, pero para hacer seguimiento, lo ideal es peso talla, ¿ok? Por otro lado, sobre lo que comentaba John, nosotros en Venezuela hemos conseguido una correlación positiva entre peso talla y MUAC de mayor a 50, de hecho. O sea, yo he conseguido en poblaciones grandes hasta 60% de coincidencia entre peso talla y MUAC. Entonces es importante que en Venezuela, que sepan que en Venezuela es válido, ¿ok?, utilizar la MUAC en vez de peso talla. Vamos a tener mayor nivel, tenemos mayor nivel de confiabilidad en la medida. Y una pregunta para ti, aprovechando que estás ofreciendo hablando de la disponibilidad que tiene UNICEF para ofrecer las cintas. Supongamos que tenemos un proyecto en la red de salud, ¿ok? Y que quizás ustedes en esa zona no estén, es una zona aislada. ¿Ustedes estarían disponibles o estarían prestos a facilitar este tratamiento? Si supongamos hacemos una evaluación masiva, lo pregunto porque estoy en esa situación ahorita, ¿okay? Es un municipio completo y vamos justamente a hacer tamizaje con MUAC.
¿ustedes estarían dispuestos a suministrar suplementos a la red de salud en caso de que nosotros consigamos obviamente una proporción grande de niños con desnutrición aguda? Gracias, Ingrid. Súper importante esa pregunta porque en especial donde estamos aquí promoviendo ese tipo de enfoques que alcanzan, tienen una mayor cobertura, es súper, bueno, es vital estar coordinado con una línea de referencia, ¿no? La presencia, digamos, de la estrategia de UNICEF y el apoyo a la red ambulatoria, a la red pública de salud en general, bueno, viene de un diagnóstico y una evaluación interna de necesidades. Si ustedes, por supuesto, tienen un diagnóstico, un levantamiento de información que efectivamente requiere la intervención, podríamos, por supuesto, entrar en una discusión aquí internamente con UNICEF, con esos datos y evaluar la apertura a esa zona donde tal vez UNICEF no está llegando, pero ustedes como organizaciones pueden llegar y para coordinar, por supuesto, una respuesta. Entonces, sí sería importante tener la información, sentarnos a discutir y evaluar. Perfecto, gracias. Y lo que te iba a comentar, sobre el comentario que hiciste de sí, la recomendación es de tener la posibilidad de hacer los dos métodos, peso para la talla y MOAC, verificar siempre con peso para la talla. Sin embargo, hay zonas donde únicamente el programa se lleva con MOAC. Por supuesto, en ese caso, el seguimiento sería con MOAC. Particularmente África es uno de los pioneros y son súper fuertes en hacer intervenciones y programas completos únicamente con MOAC. Con muy buenos resultados, con muy buenos resultados. Entonces, esa es la indicación. Ok. Ok. Bueno, aquí John comenta, sería bueno distribuir las cintas junto con el folleto. Sería bueno. En el programa como tal sería muy bueno, pero entonces ya internamente UNICEF podría proveer las cintas y el folleto ya viene directamente proveído por Meals for Hope. Y ya serían que ustedes como organización pudieran coordinar entonces la entrega de este material. Disculpa, Carol. Quería hacerle una pregunta a las compañeras. Si han validado el folleto, ¿ok? Si han logrado testear el nivel de comprensión que tienen las personas, tanto los agentes comunitarios como las mamás, para... sí, porque el folleto es muy útil. A veces uno hace un folleto muy bonito, muy bueno, que uno desde el punto de vista técnico pensaría que va a calar en la población, pero si no hacemos un testeo, si no hacemos una validación, es probable que tengamos ese inconveniente, ¿ok? Del grado de comprensión que puedan tener. Y uno se da cuenta, y estoy segura de que nuestras amigas lo han detectado, uno se da cuenta de en qué grado las personas comprenden y aplican, utilizan el folleto, porque si no sería interesante hacerlo, ¿ok? Hacerlo con algunos técnicos que estén en el equipo, chequearlo, hacer un pequeño test, ¿ok? Y quizás hacer los ajustes que sean necesarios. Sí, Ingrid, me parece súper importante lo que estás mencionando. Fíjate, los folletos se distribuyen solamente a las personas que realizan el taller y en el taller prácticamente se desglosa el folleto hasta masticarlo bien, ¿no? Sin embargo, tienes toda la razón que sería bien interesante evaluar un poco el uso del folleto ya después de que se salió del taller, que no lo hemos hecho. Entonces me parece, bueno, bien bueno el comentario porque nos lo plantearemos, ¿no? Pero sí la comprensión del folleto es de gente que ha pasado por el taller directamente y como es muy gráfico, pues funciona. Pero me gusta mucho esa idea de poder evaluar el uso del folleto porque además tenemos la gente que está haciendo mamamuaca en las comunidades y podemos hacer un test bien bueno, sí. Gracias. Bueno, colegas, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna reacción? Voy a ver aquí si hay alguna otra intervención en la cajita de chat, pero parece que no. Ok.
Bueno, yo creo que podemos cerrar por aquí, si no hay más preguntas o no hay más dudas, Carolina y María. Voy a pasarles por aquí de nuevo la listica de la asistencia para que puedan ustedes diligenciarla. Aquí va a estar. Entonces, pues si no es más, yo creo que podemos cerrar por aquí el día de la capacitación del día de hoy y agradecerle de nuevo a Carolina y a María Esther por el apoyo, felicitarlos de verdad por el trabajo y por la disposición de apoyar técnicamente el clúster con esta capacitación. Muchísimas gracias. Em, No, gracias a ti, Carol, por invitarnos a hacerlo y además que siempre en estos talleres uno no solamente pone la experiencia que estamos haciendo, sino ganamos herramientas y elementos para mejorar nuestro propio programa. Entonces, no es compartir esa experiencia. ok, Sí, gracias por la oportunidad y gracias a todos los participantes. Estamos a la orden. gracias a todos. Y bueno, entonces nos despedimos. Ya saben que esta capacitación queda montada en la página del clúster de YouTube. Abrazos a todos y que estén muy bien. Estamos en contacto para los puntos que quedaron pendientes de esta capacitación. Chao. Chao, Chao. chao. Cuidan. Adiós. Buenos días, Carol, ¿cómo estás? Mucho gusto, Roberto García por aquí. No sé Buenos si me días. oye. Sí, sí, Roberto, mucho gusto. Bueno, primero, perdón, déjame ponerme en la cámara un segundito. Ok. Buenos días de nuevo, Carol. Muchísimas gracias por la charla que has compartido hoy con nosotros. Estamos ubicados en Maracaibo y quería preguntarte si necesitamos retirar la información de las cintas y los folletos por Caracas o puede ser eso enviado a Maracaibo. ¿Y cómo hacemos para tener personal entrenado en la metodología MOAC o del programa MOAC? Sí, gracias, Roberto. Bueno, inicialmente me han dado la información que las citas están aquí en Caracas. Entonces, sería preguntar si tal vez, ¿tú dijiste Maracaibo? Maracaibo, sí, señor. Maracaibo. Bueno, tendría que consultar con el personal de UNICEF si en Maracaibo disponen, y ¿tienes alguna idea de la cantidad, del volumen de las cintas que requerirían? No, no lo tengo ahorita. ¿Qué volumen requeriríamos? Esperamos atender en el programa que estamos por arrancar una población de 10.000 niños y más o menos unas 500, 600 madres embarazadas en estado lactante, pues, ¿no? ¿Tú me recuerdas la organización, por favor? SAGEP. Estamos en la Ah, ok. Sociedad de Amigos Claro, del claro. Hospital Especial. Ujú. Ustedes trabajan con Malteser International también. Sí. También hacemos para Malteser International algunas cosas, correcto. Sí, sí, sí. Sí, mira, en Maracaibo, en todo Zulia, tenemos a Gabriela Berbín, que ella es la oficial de nutrición de UNICEF, que atiende toda la región de Zulia, Falcón, Lara y Trujillo, y con ella podemos coordinar una capacitación. Y sobre la entrega de cintas, sí tengo que consultar internamente si se disponen de las cintas allá. En Maracaibo, si no, tendría que verse la forma de que ustedes pudieran retirarlas aquí en Caracas con alguna persona o algo. Sí. Yo pudiese pedirle a un familiar que tengo allá que pudiese retirarlas. Claro, todo se coordinaría con ustedes, ¿no? Ok. ¿Y tienes una idea más o menos de cuánto es el personal que ustedes estarían entrenando? Ahí estamos hablando de unas 6 personas. Ok.
6 personas. ¿Son trabajadores comunitarios o son personal de salud? Son personal de salud y otros son comunitarios. Ok, ok. Tenemos que atender estamos en eso ahorita, pues atender varias comunidades. Listo. Entonces, bueno, gracias Roberto. Déjame consulto con Gabriela de Maracaibo y aquí internamente sobre la entrega de las cintas. Tal vez haya posibilidad de entregarlas en Maracaibo, pero no quiero confirmarte sin antes. De todos modos, si no se pudiese, estamos en capacidad de pedirle a una persona que pueda retirarlo por donde tú nos indiques en Caracas. Ok, perfecto. Bueno, ok, listo. Entonces quedamos así. ¿Tú me puedes dar tu correo, por favor, para estar en contacto? Yo tengo contacto con Ricardo Soto y con... Ah, claro. Sí, como no, toma nota, R de Roberto, ¿Sí? J de José, G de Sí, gato, M de sí. María 66 @hotmail.com. RJG, se me fue en la siguiente. Sí, como no, vuelvo a repetir. R de Roberto, J de José, G de gato, M de María 66 @hotmail.com. Perfecto. Ok. También está colocado en la lista de participantes que nos enviaste. Ah, perfecto. Roberto García. Bueno, Roberto, entonces estamos en contacto. Yo te escribo por correo. Perfecto, muy amable, nuevamente muy agradecido. No, señora, ustedes, que estén muy bien. Voy a Igual, colgar. feliz día. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde, adiós.